Bienvenidos, distinguidos postulantes, al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, admisión académica 2024. Mi persona, Leslie Jenny Castro Rojas, los acompañará una vez más en la sesión número 9 o novena sesión para poder abarcar la materia denominada Educación para el Desarrollo Sostenible. Es un grato placer volverlos a saludar y damos continuidad al avance correspondiente de la materia, para lo cual es necesario iniciar con el repaso de la sesión número 8. La anterior sesión vimos acerca de la propuesta de indicadores sobre la educación del desarrollo que realizó el Perú y no es nada despreciable abordar justamente el aporte intelectual que realizó el Perú sobre los indicadores correspondientes que versaron en 8 objetivos a seguir, de dar conocimiento del diagnóstico y la evolución correspondiente de la educación del desarrollo sostenible. Asimismo, abordamos acerca de la educación del desarrollo sostenible que comienza por la educación. Analizamos cómo la educación va a coadyuvar a salir de la pobreza y tener mecanismos para mitigar lo que va a ser la erradicación de la pobreza como tal. Por lo cual, damos inicio a esta sesión número 9 con el siguiente contenido. La educación evidentemente va a ser un factor determinante, distinguidos postulantes. Es por eso que el desarrollo sostenible, después de la Agenda del 2015, con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, va a comenzar preponderando la educación para abordar los siguientes tópicos, como ser la prestación de la educación, la igualdad de género y empoderamiento, la sostenibilidad de los recursos hídricos y enérgicos, el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el desarrollo urbano, la protección ambiental, la resiliencia, y las sociedades pacíficas, justas e incluyentes. El contenido de la sesión número 9 o sesión novena implica todos estos elementos. Sé que es una agenda ambiciosa de abordar, pero es necesario realizarlo, ¿sí? Es por eso que damos inicio con el primer acápite de la sesión de hoy, prestación de la educación. El objetivo, distinguidos, de lo que implica la educación es garantizar una educación inclusiva, ¿sí? Equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es decir, ya habíamos visto que la educación es un derecho fundamental y esta educación, como es derecho fundamental, no puede ser segmentada por estrato social, señores, no lo podemos hacer. ¿Sí? Es por ello que la educación tiene que ser para todos, distinguidos, sin ninguna distinción de raza, género, sexo, edad. Tiene que ser una oportunidad para todos de forma inclusiva e equitativa, para brindar mejor calidad de vida, ¿sí? Porque el aprendizaje inicia de forma integral desde la primera infancia hasta la adultez, así como también los educadores que finalizaron, por ejemplo, el año de escolarización, tienen que seguir mejorando aún el mecanismo de enseñanza para poder promover mejores mecanismos a las siguientes generaciones, porque a través de la equidad y la inclusión de la educación se va a poder generar resultados posibles de aprendizaje. Hoy por hoy estamos con paradigmas digitalizados, ¿no? Es decir, desde la pandemia nosotros hemos visto un reto preponderante para lo que va a ser la educación, que es vincular la educación con lo que son los medios digitales. Por ejemplo, en Planilla vemos ello. No todos tenemos el acceso correspondiente y Bolivia ha sido un escenario para poder corroborar tal hipótesis, ¿sí? Bolivia, distinguidos el año 2020 por hacer un ejemplo histórico de reseña correspondiente, nos vimos en un punto de inflexión donde avanzar o retroceder, porque no estábamos preparados para poder aplicar lo que es la metodología de enseñanza a distancia o enseñanza virtual. ¿No? Entonces, ¿por qué no teníamos los instrumentos correspondientes? Porque existían personas que no podían tener los instrumentos tecnológicos como un móvil, un teléfono, un ordenador. Entonces han tenido que optar por medios para sustituirlos o incluso desertar en la educación. Entonces, lo que nos dice esto de prestación de educación es de evitar ello y dar los mecanismos necesarios en igualdad de condiciones para que se pueda aprovechar de forma oportuna la educación, generando así una verdadera oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Porque cuando uno va a disponer de programas de enseñanza y aprendizaje, como oportunidad se va a poder adquirir competencias mayores para poder defenderse en lo que va a implicar
los retos venideros y mucho más lo que va a ser educación del desarrollo sostenible. ¿Sí? Es un punto de inflexión que es menester analizar y damos inicio en esta primera sesión, en esta sesión novena. Asimismo, tenemos que entender que estos 4 ejes son importantes. Vamos a empezar por el primero. Indica, cuando el aprendizaje se inicia en la primera infancia, los logros y los resultados son mejores en la escuela primaria y después de ella. Es decir, si logramos introducir la oportunidad como derecho fundamental de la educación desde la primera oportunidad de infancia, el resultado va a ser fructífero, a diferencia de una persona que ingrese a la educación en una edad ya tardía. Tardía, por ejemplo, adolescencia, ¿sí? Un ejemplo o incluso juventud, o incluso en otros escenarios que llegan a ser los más deplorables en adultez, recién ingresan a lo que es la educación básica, ¿no? Como por ejemplo la lectura, la escritura, ¿no? Mientras mejor, más joven eres, más oportunidad tienes. Si iniciamos con los infantes, mejor oportunidad tienes. Asimismo, distinguidos, los educandos, es decir, los educadores y formadores que vayan a finalizar la escolarización, tienen que seguir generando mecanismos de mejora, así para que exista una equidad de inclusión correspondiente para tener resultados óptimos y que también dispongan de programas correspondientes para generar oportunidades de competencias correspondientes. Asimismo, distinguidos, vamos a abordar lo que va a ser el elemento de la igualdad de género y el empoderamiento. Lo que ustedes ven en planilla, distinguidos, sin lugar a dudas, va a ser una de las portadas más importantes acerca de los rankings de las mujeres en los negocios y en la justicia. ¿Sí? Habla acerca de un foro que buscan una igualdad real. ¿Sí? No simplemente decir todos somos iguales ante la ley, no, que implica algo real, tangible, más que un discurso. ¿Sí? Este elemento implica que realmente se tenga que lograr una igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas correspondientes para llegar a lo que va a ser una verdadera construcción de igualdad entre la sociedad de los pares del género masculino como del género femenino. Distinguidos, por favor, acá evitemos confundir, por ejemplo, con lo que va a ser igualdad de género, con tergiversaciones como, por ejemplo, el embrismo u otras tergiversaciones que dan superioridad a la mujer sobre el hombre o del hombre hacia la mujer. No, acá habla en condiciones científicas para poder preponderar el equilibrio entre hombre y mujer y tenga las mismas oportunidades y beneficios y mecanismos que puedan sobresalir dentro de lo que va a ser la sociedad. La igualdad de género es algo importante, distinguidos, y en nuestro caso va a ser algo preponderante a tomar en cuenta. De cada 10 bolivianas distinguidos como un indicador pertinente del sistema jurídico, se establece que de cada 10 mujeres, por lo menos 8 sufren violencia. Violencia de género, violencia física como violencia psicológica, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que algo está pasando. Más allá de ver los datos, tenemos que ver la cualificación que implica, es decir, el valor que implica. Algo está pasando en la sociedad para que exista tanta violencia y mucho más al género que implica el género femenino. ¿Sí? Entonces, el objetivo distinguidos para este elemento, para poder realmente tener una educación de desarrollo sostenible, es la igualdad de género y el empoderamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver en esta planilla la siguiente. Lograr la igualdad va a implicar lo siguiente, que la educación pueda formar parte de un proceso de transformación social, en la que los hombres, mujeres, niños, niñas construyen una sociedad con mayor igualdad entre los sexos. La educación puede brindar a las mujeres autonomía que necesiten de hacer frente a las diversas formas de discriminación que implica la razón de ser mujer, para poder así decidir sobre las formas de discriminación sobre la razón del sexo y poder así también ser consciente sobre sus decisiones. Y así como el empoderamiento genere una fortaleza para la sociedad. La educación, señores, se va a convertir en el pasaporte para que las mujeres pasen a una población activa. Permítanme, por favor, explicarles un poco al respecto. Usualmente, de forma tradicional y conservadora, se puso a la mujer como un estatus pasivo relegado a la casa, a la crianza de los hijos, sin mayor proyección profesional al respecto.
En cambio, la educación va a dar las herramientas para que se deje de lado el rezago de la mujer que simplemente tenga un oficio en el hogar, sino que también tenga un oficio correspondiente a sus competencias en el ámbito laboral como tal. Hace unos pocos días, una de las más renombradas economistas de la Universidad de Harvard obtuvo el premio Nobel en economía y justamente abordando lo que es la brecha de género en el ámbito laboral. ¿No? Que si bien no existe, por ejemplo, diferencia en cuestión salarial, ojo con ello, existe diferencia y brecha sobre la atención que la mujer y el hombre puede optar en relación a su trabajo. El premio Nobel en economía, como dato curioso, indicaba lo siguiente. Un hombre y una mujer distinguidos, por ejemplo, están destinados a trabajar 8 horas en una jornada laboral y el hombre lo puede hacer sin ningún problema. Puede tener una productividad correspondiente. Sin embargo, la mujer llega a tener un limitante en productividad porque no simplemente se va a focalizar en el trabajo, sino también en otras responsabilidades del hogar, el ámbito social, el ámbito académico. Van a llegar a tener un peso preponderante para la hora de decidir y ser productivo para la mujer, porque no simplemente va a ser una persona profesional, sino también va a ser mamá, también va a ser esposa. Entonces eso va a generar claramente una brecha en la productividad que se vaya a tener. Entonces, el premio Nobel en economía de este año indicó lo siguiente, que aún así sigue existiendo la brecha de productividad entre hombre y mujer por los roles que la misma sociedad va a ir asignándolos. Entonces, la educación va a ser un mecanismo que revierta esta situación, sin lugar a dudas, ¿no? Donde incluso la mujer, a través de la educación, ya va a dejar de lado de las sombras del rezago del hogar para pasar al estrato laboral, ¿sí? Y porque va a ayudar también a hacerse oír, no simplemente ya ser personajes pasivos, sino que también generen voz y voto al respecto, distinguidos en las probabilidades que generen claramente poder alzar la voz para poder reivindicar sus derechos, ¿sí? Así como también distinguidos, este mecanismo que nos va a coadyuvar en igualdad de género y emprendimiento va a evitar matrimonios infantiles. Sí, señores, matrimonios infantiles. Quizás en nuestra idiosincrasia no lo vemos con regularidad, sin embargo, existen escenarios donde por no tener información correspondiente y no tener el conocimiento adecuado, usualmente existen embarazos adolescentes, ¿no? O incluso sin necesidad de embarazos, existen matrimonios a una corta edad, ¿no? Que realmente ni siquiera llegan a ser desarrollados como adolescentes ni jóvenes, sino que literalmente distinguidos están en edad de infancia y que obtienen matrimonios correspondientes, ¿no? Algunos pueden decir, pero eso puede ser cultural, pero tenemos que evitar ello. ¿Por qué? Porque aún no tienen el raciocinio correspondiente para poder decidir sobre sus vidas. Como comprenderán, son infantes, son niños, no tienen el criterio aún para discernir qué es realizar sobre la vida. Entonces, la educación va a coadyuvar a que se evite estos matrimonios infantiles y se dé el ciclo de la codependencia con la pareja y por ende violencia y por ende rezago laboral, ¿sí? Como les digo, es en realidad una concatenación de hechos. Así como también la igualdad de género va a coadyuvarnos a tener una educación para que pueda difundir mayor confianza en la capacidad que tenga la persona para decidir. Si tú tienes conocimiento, como dicen el aforismo, el conocimiento es poder, en efecto. Si tú tienes conocimiento acerca de lo que te rodea, de tu realidad circundante y sobre donde tú quieres llegar, en efecto, eso te va a dar mayor seguridad sobre las decisiones que vayas a tomar en tu vida. Y así también generar una mayor confianza en el mismo género para empoderar y cambiar realidades. Y eso es lo que también requiere el desarrollo sostenible, que sea de forma conjunta, no sometiendo ni al género masculino ni al género femenino. ¿Sí? Asimismo, señores, vamos al otro elemento que claramente muestra la igualdad de género y el empoderamiento, es que va a influir respecto al tamaño de la familia. ¿Sí? Se dice, estudios distinguidos, que mientras menor información tengas, mayor es tu nivel de reproducción. Es decir, mientras menos capacidad tenga yo de adquirir conocimientos, mayor es la probabilidad que reproduzca incluso sin limitantes correspondientes, ¿no? Es decir, que tengamos la capacidad de
de reproducirnos sin medir las consecuencias de la responsabilidad si tenemos la cobertura necesaria para poder mantenerlos, no simplemente para su supervivencia, sino también para su proyección, ¿no? Es decir, que la educación nos va a dar esa decisión, nos va a ayudar a poder decidir acerca de si realmente voy a tener el criterio necesario para ser madre y poder incluso dar los mecanismos necesarios para su supervivencia, porque distinguidos, traer un hijo no es simplemente una decisión a corto plazo, sino es a largo plazo que implica una responsabilidad de recursos económicos para poder brindar y garantizar su bienestar del individuo, así como también su proyección personal como profesional. Entonces, mientras uno tenga mayor educación al respecto, incluso reduce claramente el tamaño de la familia. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener 10 hijos que tener un hijo, claramente, ¿sí? Asimismo, señores, otro de los elementos después de abordar lo que va a ser la igualdad de género y el empoderamiento va a ser la sostenibilidad de los recursos hídricos y energéticos, con objetivo de garantizar la disponibilidad del agua y el ordenamiento sostenible y saneamiento para todos. Distinguidos, ya estamos en pleno siglo XXI. No podemos obviar el tema u omitirlo, no lo podemos hacer. Los recursos cada vez son más escasos, cada vez tenemos más limitantes. Por ejemplo, en Bolivia, específicamente los que estamos en La Paz, hemos visto un cambio climático preponderante estos últimos días, donde las temperaturas se alzaron de forma beligerante. Entonces, claramente, un recurso hídrico que realmente está en constante necesidad a abordar va a ser el recurso hídrico del agua, ¿no? Si ustedes pueden analizar un poco del monitoreo de noticias, claramente están pidiendo que existan lluvias correspondientes porque existe escasez del recurso hídrico. Imagínense si en el presente estamos con el limitante del recurso hídrico, ¿qué va a pasar en el futuro? Esa limitante va a ser preponderante para poder analizar incluso distinguidos la posibilidad incluso de proyectar una familia, porque el recurso hídrico es importante, es vital, ¿no? Así como los otros recursos energéticos que van a generar justamente el bienestar de la sociedad. Entonces, el objetivo es generar disponibilidad y no hacer un uso desmedido al respecto, porque caso contrario no solamente va a afectar al presente, sino también al futuro, ¿sí? Así como también el otro objetivo va a ser garantizar el acceso de energía asequible, segura, sostenible y moderna. Usar esos adjetivos calificativos cuando uno analice el manual realmente llegan a ser a veces confusos, pero permítanme por favor que les explique un poco. Garantizar el acceso de una energía asequible. ¿Qué quiere decir? Una energía que realmente tenga accesibilidad al respecto para poder hacer el uso correspondiente. Segura, es decir, que no implique consecuencias letales a mediano o a largo plazo. Sostenible, que no sea un recurso que ya no vaya a existir en el futuro, sino que tengamos repercusión de poder tener el acceso correspondiente a largo plazo. Y moderna, que claramente tengan medidas correspondientes para hacer un uso en el mundo contemporáneo que hoy por hoy vivimos. Conseguir estos adjetivos calificativos es un reto para poder hablar en cuestión de recursos. Señores, por ejemplo, cuando hablamos de recursos fósiles, por ejemplo, como el petróleo, llegamos necesariamente a pensar acerca de las consecuencias que llega a tener en el medio ambiente. El petróleo es uno de los elementos que va a producir el CO2, que es uno de los elementos más contaminantes para la atmósfera, que va a reducir la capa de ozono y por ende va a generar el cambio climático que estamos evidenciando, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos obtener los recursos sin molestar al medio ambiente, ¿no? Sin dañarlo a largo plazo? Realmente llega a ser un reto y es por ello que la educación del desarrollo sostenible está velando por sustituir incluso recursos fósiles como el petróleo con otros mecanismos alternativos que puedan dar mayor sostenibilidad y bienestar a la población, ¿sí? Generando así distinguidos mayor flexibilidad al respecto para que pueda existir una iniciativa correspondiente para que pueda no simplemente velar para el presente, sino también para el futuro, ¿sí? Es importante preponderar ello porque
Lograr un mayor grado de sostenibilidad y preocupación en educación puede generar mecanismos de solución a los problemas que nos atañen. Entonces es menester que se tome en cuenta ello. Así como también otro de los retos que nos puede implicar para poder abordar educación del desarrollo sostenible va a ser el crecimiento económico. Sí, el crecimiento económico, distinguidos. Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos es el mayor reto de todos los estados, el mayor, tanto de estados desarrollados como subdesarrollados en vías de desarrollo. Llega a ser uno de los retos más fuertes, más importantes a poder examinarlos, para poder tener soluciones correspondientes, pero también para poder abordarlos. ¿Por qué? Después de la pandemia, distinguidos, nosotros nos hemos dado cuenta que en una experiencia idiosincrática, me refiero, que ya el crecimiento económico ha sufrido un, un punto de inflexión, sufrió un punto de inflexión macroeconómicamente hablando, preponderante, donde el progreso que se esperaba ha sido pausado y obstaculizado por lo que va a ser la pandemia. En efecto, sí, existe lo que va a ser la recesión económica. Y seguimos en este proceso de recesión económica, señores. No por el hecho que la pandemia haya surgido en el año 2020, nosotros ya dimos vuelta a la página y continuamos. No, seguimos los estados teniendo que sopesar con las consecuencias de la recesión económica, donde activar el crecimiento económico sostenido ha sido el mayor de los retos. ¿Por qué? Porque primero hemos perdido capital humano. Es decir, que las crecientes porcentajes de mortalidad ha generado que la capacidad productiva se reduzca, puesto que la mano de obra correspondiente ha generado pues una reducción importante y preponderante. Entonces eso genera que tengamos menor capacidad de productividad y por ende tengamos un crecimiento nada sostenible, es decir, insostenible, ¿no? Entonces, el objetivo de este elemento es generar proyecciones a futuro para que el crecimiento económico realmente distinguido sea preponderante, ¿sí? Preponderante. Preponderante, puesto que, señores, es necesario realizar estudios e indagar sobre lo que implica claramente, eh, claramente lo que es el estudio correspondiente de mecanismos necesarios, distinguidos, para poder determinar